Buenas, estimadas y estimados estudiantes. Esta es una preparación para el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica y el TEC. Soy el profesor Jesús Sánchez Guevara y, bueno, soy parte de la Universidad de Costa Rica de la Escuela de Matemáticas. Entonces, vamos a iniciar con la clase de hoy. Primero, veamos la presentación. Ok, les recuerdo un poquito la dinámica de este tipo de clases. Entonces, lo que yo hago es elegir algunos ejercicios que son de la parte de razonamiento matemático y razonamiento verbal. Primero hacemos los de razonamiento matemático y al final hacemos los de razonamiento verbal. Las clases que se han hecho hasta ahora, todas están repertoriadas en mi blog personal. Lo pueden acceder en este código, la dirección está en este código que está aquí en la presentación. Ahí van a poder ver las presentaciones en PDF, bueno, descargarlas y bueno, el resto de clases también. ¿Ok? Igual, la dinámica para esto es cada vez que veamos un ejercicio, lo pausan y tratan de hacerlo ustedes mismos mismos si no saben hacerlo. O sea, no importa si no entienden o si no saben cómo empezar, traten de hacerlo, lo que sea. Pero un ratito, no usen, o sea, como 5 minutos, 10 minutos. Y una vez que identifican tal vez qué es lo que no entienden o si entendieron algo, tal vez qué errores cometieron, ya ver la solución o la explicación que yo doy. Ahora, si ya saben, más o menos, igual ¿cómo es? Escuchen la explicación, porque yo lo que trato es dar diferentes técnicas, recordar las bases para cada ejercicio trato de recordar las bases que están involucradas en ese ejercicio y eso tal vez implica nuevas formas de ver la materia. ¿Ok? ¿Y qué le pueden ser de herramientas? Tal vez este ejercicio era más fácil, pero y no necesita explicación, pero tal vez vieron una herramienta que puede ser importante para otros más difíciles. ¿Ok? Entonces, en esta clase en particular, la estructura va a ser 5 problemas de razonamiento matemático tipo variado. Hay varios ejes principales que son geometría, aritmética, álgebra, análisis de datos, pero aquí nos vamos a quedar con un poquito de cada uno. ¿Ok? Y lo más importante es que para esta clase vamos a introducir lo que son analogías y antónimos. Antes no solo hemos trabajado con comprensión de lectura usual, un texto pequeño y vemos una pregunta. En este trato, trato de abarcar eso. Ahora, como es la primera vez, entonces voy a explicar exactamente el sentido, lo que significa una analogía, ¿verdad? Y antónimos. Pero más que eso, voy a tratar de abordarlo de una manera sistemática. ¿Qué quiere decir eso? En que no solamente es explicarles de qué se trata, sino enseñarles una técnica más, menos, como por así decirlo, eh, más sistemática para realizar el problema, que es para buscar la solución correcta. ¿Ok? Para eso necesitamos comprender el sentido de lo que es una analogía y, y así, y en vez de dejarlo de una manera más a la intuición, que es una relación, bueno, si ya saben que es una relación entre cosas, no, vamos a tratar de abordarlo. Voy a tratar de dar un poquito más de teoría técnica para que se les facilite o les ayude a analizar nuevos problemas. Bueno, en fin, empecemos con los de razonamiento matemático. El primero va a ser este de aquí. Entonces recuerden pausar un poquito el video, tratar de trabajarlo un ratito y bueno, en este, vemos qué es lo que dice la pregunta. Lo que dice es que tenemos un salario, ¿verdad? Marco tiene un salario y gastas una parte del salario en gastos personales y otra en el alquiler. Entonces nos preguntan cuánto le queda, qué fracción le queda. Bueno, para poder hacer eso necesitamos dos cosas fundamentales, que es saber trabajar con fracciones y luego el razonamiento que nos permite realizar este problema.
Bueno, el razonamiento es lo más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos el salario que es el todo y tenemos las dos partes. Una que se usa para gastos personales, otra para alquiler. Nos piden calcular cuánto queda. Entonces, la operación que vamos a necesitar hacer va a ser, vamos a pasar a la pizarra. Tenemos el todo, el salario. Y lo que tenemos que hacer es restarle los gastos. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que... Y esto es el resto. ¿Okay? Lo que queda. Ese es el razonamiento básico. Pero aquí no nos dicen exactamente el salario y nos hablan de fracciones. Entonces, para poder hacer eso necesitamos comprender un poquito qué son las fracciones. Yo entiendo que ya saben qué son, pero vamos a tratar de comprender más a fondo. Lo importante de los números es, recuerden, o sea, en ese tipo de problemas no es aprender, no es aprender un método. Tienen que comprender el sentido de las cosas para poder razonar sobre eso. Entonces, en este caso tenemos que comprender las fracciones. La importancia de las matemáticas no es solamente la cuestión numérica, de que uno suma y reste, multiplique todas esas cosas, sino que, o que dicen que, o que solamente los números tienen sentido por sí mismos, no es eso. Nace de su significado, de lo que representa. Las matemáticas son una representación abstracta de ciertas cosas. Y ese era el abstracto que se maneja y es donde nacen las operaciones. En este caso necesitamos comprender las fracciones. Entonces, imagínense que ustedes tienen algo. Por ejemplo, un todo, algo muy simple, como un vaso con agua. Vaso lleno. ¿Ok? Un vaso lleno de agua. Entonces, tenemos el número 1. El número 1 es, bueno, el 1 hasta ahí, es el 1 y ya. Pero lo importante, de nuevo, de los números es cómo los representamos, cómo los usamos. Entonces, el 1 lo vamos a usar, lo podemos usar para representar ese vaso con agua. Un vaso con agua. Entonces, cuando yo escribo el número 1, lo que estoy es imaginándome el vaso con agua. Entonces, por ejemplo, si yo represento el 2, entonces si yo ya estoy entendiendo el 1 como un vaso con agua, entonces, ¿qué significa el 2? El 2 significa dos vasos con agua, pero si uno representa un vaso con agua en específico con ciertas dimensiones, 2 representa dos vasos con agua de la misma, igual llenos, ¿verdad? Y de la misma talla que el que representa. ¿Ok? Entonces uno dice, bueno, hasta ahí súper bien, qué fácil, o sea, qué bien las representaciones de números, sí. Pero veamos, ahora pasemos a las fracciones. ¿Qué era una fracción? Primero, una fracción es, bueno, es un número que se escribe como número entero, rayita, otro número entero. Y puede ser negativo o, bueno, si fueran los dos negativos, hay una ley de signos que dice que negativo entre negativo es positivo. Las leyes de signos para las fracciones son así, positivo entre positivo. Es positivo, negativo sobre negativo es positivo, positivo entre negativo es lo mismo que negativo entre positivo, que es negativo. Esas son las leyes de signos. Ahora, digamos la interpretación de esto. Imagínense que tenemos el vaso con agua, ¿verdad? Entonces, el vaso con agua así lleno, ¿verdad? Súper importante tener claro qué es lo que estamos representando. Representa el 1. Entonces, podemos irnos a lo que es la representación de la fracción 1/2. 1/2 lo que significa es la mitad del vaso.
El medio es una mitad, o 0,5. Recuerden que podemos usar fracciones o decimales. Sin embargo, los decimales, usualmente en este tipo de problemas, uno los tiene como de larguito porque no podemos usar calculadora. Entonces tenemos que quedarnos con la fracción. Normalmente es así. Ahora, ¿qué representaría un medio? Si uno representa un vaso con agua lleno, un medio sería la mitad del vaso. Y uno, como, la mitad, uno decide la representación de la siguiente manera. El vaso me quedó horrible, pero sería la mitad. Lleno hasta la mitad. ¿Ve? Ahora, bueno, eso es como un medio. Y me dice, ok, ¿qué pasa con otras fracciones? Entonces vamos a otra representación. Por ejemplo, imagínense que tenemos una cartulina. Una cartulina ahí rectangular. Yo la puse ahí. No sé tan rectangular, pero no importa. Y ahora es esta cartulina la que va a representar el número 1. ¿Okay? Entonces yo pienso en 1, es la cartulina. Y yo quiero saber lo que significa 5/6. 5/6 es un número, bueno, recuerden, no tenemos la calculadora, entonces no pueden exponer 5 entre 6, 0. No, 5/6, necesitamos entender qué es 5/6. Ahora, el número de arriba es más grande, es más pequeño, perdón, que el número de abajo. Por lo tanto, 5/6, voy a ponerlo aquí a la par, 5/6 es un número más pequeño que 1. ¿Qué significa más pequeño? Bueno, menor, ¿verdad? O sea, en este caso más pequeño que 1 tiene que dar 0 punto y resto. Entonces, si es más pequeño y el 1 es toda la cartulina, quiere decir que 5/6 se representa como una porción de la cartulina, una parte. Exactamente, ¿qué parte? Bueno, pueden haber varias partes que representen lo mismo. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, para saber exactamente qué porcentaje de la cartulina o qué parte de la cartulina representa 5/6, entonces uno sigue las indicaciones que nos dan los números. Esa es la representación, claro. Eso es la idea de la representación. 5/6 dice que va a ser la parte que se obtiene cuando yo agarro la cartulina y la divido en 6 partes iguales. Entonces, ok, vamos a dividir esa cartulina en 6 partes iguales. ¿Cómo se hace? Bueno, yo lo que haría es, pues hay un montón de formas de hacerlo, pero yo lo que haría de una muy simple sería partirla a la mitad y ahí tenemos 2 partes iguales y luego cada parte la divido en 3. Y ahí yo sé que ahí quedan algunas más grandes que otras, pero es porque no tengo buena mano. Pero imagínense que están bien, están exactamente las 3 del mismo tamaño. Las 6, perdón. Entonces, 5/6 lo que representa es, de esas 6 partes en que se divide, agarre 5. Y esa porción es lo que representa 5/6. Me dice, ok, agarro 5, entonces agarro esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí abajo, esta de aquí y esta de aquí. Entonces aquí está, esto que está aquí sería 5/6. Uno dice, pero ¿hay otras maneras de hacerlo? Sí, hay otras maneras de hacerlo. O sea, si hubiéramos hecho la cartulina, qué sé yo hubiera podido agarrar esto así. La idea es siempre agarrar 5 de 6. ¿Ok? Hay muchas maneras, pero todas tienen el mismo espacio o el mismo área. ¿Ok? Entonces, eso es lo que representa 5/6. Es esa porción, una porción que es de ese tamaño. De la cartulina, en este caso, si la estamos representando con una cartulina. Ahora, con eso, lo que nos dice es que nos están hablando del salario de Marco, ¿verdad? Entonces, y es del salario que yo voy sacando partes y luego ya voy a tener el resto. Entonces, el salario de Marco lo voy a representar con el número 1.
¿no? Ahora, están los gastos que él hace. El primer gasto son los personales. Y luego está la renta. Entonces, los personales representan eran 2/5. Y la renta representa 1/5. ¿Pero qué significa eso? Es vean que ambos, 2/5 y 1/5 son números, fracciones menores que 1. ¿Por qué? Porque el numerador, la parte de arriba, es más pequeño, perdón, que la parte de abajo. ¿Ok? Entonces sí son partes de la unidad. O sea, es decir, algo más pequeño que 1. Entonces uno se imagina el salario. Entonces, una parte es los gastos personales. Otra parte es la renta. Y esto es el resto. Lo que queda, ¿verdad? ¿Ok? Esto es lo que se gastó. Y todo junto representa el salario. Toda esa forma rara es el salario. ¿Ok? Entonces, ya está. Con eso en mente, con eso así, ya podemos resolver el problema. En este caso en particular, porque está muy sencillo. Pero entonces podemos representar el salario como en vez de un vaso o así, como un círculo, como un disco, como una pizza incluso. Entonces dice, voy a dividirlo en 5 partes. ¿Por qué? Porque para entender cuánto es el salario, perdón, los gastos personales o la renta, voy a tener igual que dividirlo entre 5 partes. Entonces, 5 partes iguales. Entonces, dividimos un disco en 5 partes iguales. Ahí está, 5 partes iguales. Y dice que dos partes de 5 se usan para gastos personales. Aquí está, 2 partes de 5. Voy a ponerlo así más bien, esta parte aquí. Esto sería 2 partes de 5. Y dice que luego que una parte de 5 se usa para renta. ¿Cuánto queda? Queda, este resto sería, justamente son 2 partes de 5. Entonces el resto sería, esta sería la fracción que queda. 2 partes de 5. Y ya con eso tenemos la respuesta correcta. Listo, ¿eh? Ese es el razonamiento con fracciones. Ahora, ¿cómo lo hacemos un poquito más sistemático? Para, en vez de hacer una representación o así. Muy fácil. Entonces sería salario, como hemos dicho, salario menos gastos. Entonces el salario esto es el resto, ¿verdad? Entonces el salario está representado por el 1. Menos los gastos que son 2/5 de gastos personales y el otro gasto es de renta. Entonces, uno usualmente cuando hace cuentas hace eso. Sumo primero los gastos y luego se lo resto al todo. Entonces, sumo primero los gastos y luego se lo resto al todo. Entonces, 1 menos. Ahora, ¿cómo sumo 2 fracciones? Recuerden que para sumar fracciones, cuando yo tengo el mismo denominador, lo que se hace es nada más sumar los números de arriba. Como en este caso aquí. Esto es un ejemplo. Entonces aquí tenemos el mismo denominador. Entonces sumo los de arriba, 2 y 1.
y esto da menos 3/5. Ahora, para restar fracciones, uno lo que hace es, al 1 le pone un 1 abajo para ponerlo como fracción y luego se hace una multiplicación en cruz. 1 por 5 menos 1 por 3, este por este, este por este, entre 1 por 5 es los de abajo, este con este. 1 por 5 es 5, 1 por 3, 3, 1 por 5, 5, y esto da 5 menos 3, 2/5. Ven, ahí está, 2/5, listo. Entonces, veamos las opciones, y en este caso sería la última opción, opción E. Ahora, tal vez para continuar con esta, vean que lo hicimos de dos maneras. Uno fue agarrar, pensar el salario como un disco, se divide en 5 partes iguales, quité las 2 que está ahí haciendo, pero es porque eso sirve siempre y cuando vean que tanto el salario, tanto los gastos personales como el alquiler están expresados en quintas partes. Entonces ahí sí me sirvió hacer eso. Pero si hubiera sido, por ejemplo, que su sueldo hubiera sido 2/5 partes para gastos personales y 1/6 parte para alquiler, entonces hay que hacerlo de la segunda manera. Sumando primero y luego restando. Por ejemplo, entonces, si fuera así, voy a hacerlo así para que se les quede ahí. Entonces, ejemplo, diferente. Entonces, los gastos personales, digamos que fueran 2/5 y el alquiler 1/6. Entonces, el resto sería 1 menos 2/5. Bueno, ahí ese 2 parece un 1, ¿verdad? 2/5 menos 1/6, más 1/6. Sumo los gastos y luego se lo resto al total. Y 2/5 más 1/6 sería 2 por 6, 12 más 5, 17. Entonces sería 1 menos 17. Ahí yo ya estoy haciendo la operación sin poner los detalles. 5 por 6 da 30. Y 1 menos 17 sería, 1 menos 17 sobre 30 sería 20, ¿qué? Sería 13 sobre 30. Entonces, si fuera así, la respuesta hubiera sido 13 sobre 30 del salario. ¿Ok? ¿Ven? Eso sin hacer representaciones gráficas. Entonces, bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Dice, esta es una pregunta de geometría. Tenemos un círculo ahí y el diámetro se hace más grande. ¿Cómo queda? ¿Cómo será entonces, con respecto al original, su área? Entonces, dice cuántas veces, dice. Según esto hay que hacerlo varias veces. ¿Qué tanto aumenta? Entonces, el diámetro de un círculo se triplica, su área con respecto al original será mayor. ¿Cuánto? Entonces vamos a la pizarra. Nada más les recuerdo así rápidamente. Vamos a ver, en un círculo, propiedades de un círculo. Entonces tiene un círculo tiene un centro. Todos los puntos, es súper importante, todos los puntos que están en el borde distan lo mismo. De aquí a aquí hay 5 centímetros, es lo mismo que de aquí a aquí, 5 centímetros, etc. Esto es el radio. La distancia que hay al borde es el radio. Y la distancia que hay entre dos puntos del borde, pero que pasen por el centro, cuando uno tira una línea y pasa por el centro, es lo que se llama el diámetro.
Y el diámetro es 2 veces el radio. ¿Ok? Entonces, ahora, siempre va a pasar eso, 2 veces el radio da el diámetro. El área de un círculo, eh, la fórmula es la siguiente, es pi. Pi es un número irracional, que es aproximadamente 3,14. Pi multiplicado por el radio al cuadrado. Radio al cuadrado significa radio por radio. ¿Ok? Por ejemplo, entonces si el radio es 4, el área sería pi por 4 al cuadrado, que es 4 al cuadrado, es 4 por 4, 4 por 4 es 16, que sería 16. Entonces, dice, veamos el problema, dice, tenemos un círculo original, tenemos ese círculo, ¿ok? Ahora, aquí está el círculo original y tiene un diámetro. ¿Ok? Entonces, el diámetro se hace 3 veces más grande. Entonces, pongamos este diámetro, o sea, para hacer un mejor dibujo. Está el del diámetro. Y dice ahora que el diámetro se hace 3 veces más grande. Entonces, se hace más grande el circulito. Ahí está. Y entonces, de aquí a aquí se hace 3 veces más grande. Y ese es el nuevo diámetro. ¿Ok? Ahora, lo que nos piden es comparar las áreas. El área de este es pi multiplicado por r cuadrado. Ahora, si el diámetro vale 3 veces el diámetro anterior, ¿cuánto vale el diámetro del nuevo? El diámetro del radio, perdón. ¿Cómo sería el radio para este nuevo? ¿Ok? Entonces, nada más hacemos esto. El radio del nuevo me dice, bueno, el radio es igual a... No, suave. Vámonos así. Siempre va a pasar así. El diámetro de cualquier círculo siempre es igual al radio del círculo multiplicado por 2. Porque es el doble. Entonces, siempre va a pasar si yo despejo, ven que eso es una ecuación, yo puedo pasar el 2 a dividir y siempre me queda que el radio sería, paso el 2 a dividir el diámetro dividido entre 2. ¿Ok? Entonces, ya no nada, ¿cómo sería el radio nuevo? Entonces es el diámetro nuevo entre 2. Pero el diámetro nuevo es 2 veces el diámetro anterior. Perdón, era 3 veces el diámetro anterior. ¿Ok?
Entonces, pero el diámetro anterior, este D, es 2 veces el radio original, dividido entre 2. Entonces, ahora esto se sustituye D con 2R. Ahora este 2 se cancela con este 2 y quedaría nada más 3 con R. Entonces, el radio nuevo es 3 veces el radio anterior. ¿Ok? Y por lo tanto, vamos a irnos acá. Aquí está. Entonces, el radio nuevo es igual a 3 veces el radio anterior. ¿Ok? Entonces, el área es igual a pi por R cuadrado. Pero pi, pero R es 3R. Entonces, recuerden que en álgebra, si ustedes tienen dos números multiplicando elevados al cuadrado, tienen que elevarlos cada uno. ¿Y así? El 2 va con el 3, el cuadrado va con el 3 y con el R. Entonces 3 al cuadrado da 9. 9 pi y R. Ahí lo acomodé. Puse el 9 primero. Pero ahora sí. El área nueva, este es el área nueva. El área vieja es este, el área nueva es este. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Hay un 9. ¿Ok? Área original. Área nueva. Entonces vean que al estar multiplicado, vean que esto es 9 veces el área vieja. Entonces, eso quiere decir que en la nueva es 9 veces la original. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Y en este caso sería la opción D. Ahí está. Sería mayor 9 veces porque es 9 por el área original. Vamos con esta otra pregunta. Esta es más de análisis de datos. Dice, yo gano cada día 500 colones más de lo ganado el día anterior. Eso quiere decir, por ejemplo, uno dice, bueno, para comprender los datos, hay que siempre pensar en ejemplos sencillos, aunque no tengan que ver con el problema. Entonces, qué sé yo, si me dicen que yo gano más de lo del día anterior, si yo el lunes ganara 1000, quiere decir que el martes voy a ganar 1500. Quiere decir que el miércoles voy a ganar 2000 colones. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Para esto, tenemos que plantear una ecuación. Entonces dice, primero voy a anotar aquí, vamos a hacer las cosas aquí sobre esto. Dice, el jueves gané el triple de lo ganado el lunes. Ven, nos menciona el día jueves y el día lunes. Entonces tenemos que hacer la relación con esos dos. Día jueves y día lunes. Entonces, aquí está el lunes, aquí está el martes, aquí está el miércoles y aquí está el jueves. Entonces, de miércoles a jueves, yo gané 500 más. De martes a miércoles, gané 500 más con respecto al martes. Y el lunes a este, 500 más. Entonces, quiere decir que con respecto al jueves yo gané 500, 500, 500, da 1500. 1500 más que el lunes. Y por otro lado me dicen
me lo comparan de otra manera, que es el dato del problema. Me están diciendo que es 3 veces más. Bueno, yo ya sé que es 1500 más, pero además sé que es 3 veces más en ese caso. ¿Qué hago yo con eso? Bueno, con eso se plantea una ecuación. ¿Por qué? Veamos qué es lo que dice esta frase. Esta frase dice que el jueves yo gané el triple de lo del lunes. El triple, cuando uno dice triple de algo, es 3 veces o 3 multiplicado por ese algo. 3 veces lunes. Acá, en esta, lo que nos está diciendo que es que el jueves yo gané 1500 más que el lunes. ¿Ven? Entonces, son dos cosas que se refieren a lo mismo, a lo ganado el jueves, pero son informaciones diferentes que dan el mismo resultado. Ok, y uno dice, ¿qué hago yo con eso? Bueno, esa es la ecuación. ¿Cuál? Yo necesito averiguar cuánto ganó el miércoles, pero si con esta información yo voy a averiguar lo que gané el lunes y sumando, puedo saber cuánto gané el miércoles. Ya, porque si yo ya sé cuánto gané el lunes, entonces más 500 da lo del martes y más 500 más da lo del miércoles. ¿Qué es lo que pregunta? ¿Qué es lo que dice el problema, lo que quiere el problema? Entonces, quito esto y vamos acá. Entonces, originalmente nos están diciendo que el jueves gané 3 veces lo que gané el lunes y luego con lo de las sumas de 500 sé que también el lunes gané, el jueves gané lo que gané el lunes más 1500. Entonces ahí está la ecuación. La relación se hace a través del jueves. Aquí puse las dos ecuaciones juntas. Entonces esto nos da la ecuación 3L igual a L más 1500. Entonces con esto yo puedo averiguar lo que vale el lunes. ¿Por qué? Porque despejo la incógnita que es L. Entonces despejo L, ¿cómo hace uno para despejar L? Bueno, paso todo a un lado, entonces sería 3L menos L igual a 1500. 3 menos 1 da 2. Y el 2 pasa a dividir 1500 entre 2. Entonces quiere decir que el lunes estoy ganando 750 colones. La mitad de 500 es 250, la mitad de 1000 es 500 y 250. Y 500 da 7,5. Ok, así es como calculé la mitad de 1500. Entonces uno dice, ok, el lunes gané 7500. 750, perdón. Entonces, lunes, martes, miércoles. Me están preguntando por el miércoles. Entonces, en este yo gané 750. Entonces, más 500, gané 1250. Y más 500, gané 1750. ¿Ok? Entonces, ahí está. Ya sabemos cuánto gané el miércoles. En este caso, sería la opción D. ¿Ok? Vamos con el siguiente. En este vamos a ponerle aquí las opciones de una vez. Dice, Leonardo tiene 90 aguacates. Ya está, 90 aguacates. Ya está. Bastantes. Hay que dar todos. Ahora, dice que le vende a dos personas. El primero le vende la tercera parte. La tercera parte es un tercio del todo. Entonces, ¿quién es el todo en este caso? ¿Se acuerdan de las representaciones? El todo sería la carga que tiene que vender, es decir, los 90 aguacates. O sea, 90 es el 1. Tercera parte es un tercio. Pues un tercio de 90
es lo que le vende el primero. Y lo que resta se le vende la tercera parte, también la tercera parte del resto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Aquí está. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Vamos a la pizarra. Entonces, dice 90 aguacates. ¿Ok? Entonces, al primer comprador se le vende la tercera parte. Pero ¿cuánto es la tercera parte? La tercera parte es un tercio. Entonces, un tercio es uno de tres partes iguales, de 90 aguacates. Entonces, uno de tres partes iguales es, bueno, hay que agarrar uno de las tres partes iguales. ¿Cuáles son las tres? Si yo tengo 90 y quiero tres partes iguales, entonces lo tengo que dividir entre tres y agarrar uno de esos. Entonces serían 90. Voy a ponerle otro color para que no se confunda. 90 entre 3 aguacates. Pero 90 entre 3 es 30 por 30, 30 más 30 más 30 a 90. Entonces esto da 30 aguacates. Pongámoslo abajo. Entonces esto es el primer comprador. Entonces al primer comprador le vendió 30 aguacates. Ahora, ojo, ¿verdad? Si yo vendo 30, me quedaron 60. Entonces, le quedan 90 menos 30, 60 aguacates. Entonces, ahora sí, lo que dice el problema es que a este segundo comprador le va a dar, dice, al segundo comprador le vende la tercera parte del resto. El resto era 90, es 60, perdón. Entonces, ahora mi resto pasa a ser el todo. ¿Ven cómo es importante? El todo. Ahora, la tercera parte de esto, de este resto, es un tercio de eso. Y un tercio de 60 es, hey, divido 60 entre 3 y agarro una parte. Entonces, nada más sería 60 entre 3. Y 60 entre 3 da 20. Entonces, a la segunda persona le vende 20 aguacates. Entonces, si yo le vendo 20 aguacates, me queda. Yo tenía ya 60. Vendí 20 más. Y me quedan 40 aguacates. Ok. Entonces, vamos a ver la presentación. Dice cuántos aguacates le quedan a Leonardo. Entonces nos quedan 40 al final. Esta opción. Vamos con la última. La última dice, tenemos un número. A puede ser un entero. Y necesitamos ver la expresión A paréntesis a más 1. Cuando, ahora aquí dice, esta expresión siempre es un número. Vamos a ver, impar, par, negativo, igual, diferente, cero, diferente, cero. Ok.
Ahora, cuando uno escribe esto así, eh, entre los números hay una multiplicación. Eso es lo más básico. ¿Ok? Y esto es una A, le dice mal. Ahí está. Ok, ahora, el A representa un número entero, que puede ser cualquiera. No especifican cuál. Recuerden, cuando uno no especifica, uno usa letras para poder hacer esas representaciones. Ahora, eh, puede ser un número negativo, por ejemplo, -2, puede ser -5, puede ser 7, puede ser 8, puede ser 11, cualquiera de esos. Ahora, pero no importa quién, cómo sean, qué número, qué tipo de número va a ser A por A más 1. Entonces, vamos a ir de abajo para arriba. Es que siempre va a dar un número diferente de 0. Lo que hay que hacer en esta pregunta es elegir algo que siempre suceda, no importa qué número yo ponga ahí. Entonces, la E dice, diferente de 0. Es que siempre pasa que esa expresión es diferente de 0. No. ¿Por qué? Porque si yo pongo A igual a 0, sería 0 por A más 1 sería 1. Entonces daría 0 por 1 que da 0. O la otra opción podría ser A igual a -1. -1 por -1 más 1 sería 0. Entonces, -1 por 0, 0. Entonces, no pasa que siempre es diferente de 0. Ahora, es que sucede que siempre es igual a 0. ¿Siempre es igual a 0? No, no es siempre igual a 0. ¿Por qué? Yo les explico el por qué para entender el mecanismo de las expresiones. Entonces, no es siempre igual a 0, porque si yo pongo, por ejemplo, A igual a 2, que sería 2 multiplicado por 2 más 1, que sería 3, que sería 2 por 3, que es 6, y eso no es igual a 0. De hecho, hay muchos ejemplos donde es diferente de 0, entonces no. ¿Es que siempre es negativo? No, por la misma razón, con el mismo ejemplo que les acabo de decir. Puede ser que A sea 2 y entonces si A fuera 2, A más 1 sería 3 y esto da 6 y esto no es negativo. ¿Ok? Ahora, quedamos entre esta y esta. Pero hay un detalle, par, impar. Recuerden que un número par es un número que se puede dividir entre dos. Usualmente los pares, usualmente no, los pares terminan en 0, 2, bueno, voy a ponerlo aquí, terminan en 0, 2, 4, 6 y 8. ¿Ok? Y en los números siempre pasa que empecemos en 0, por ejemplo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces los pares siempre van a decir par, impar, par, impar, par, impar. ¿Ok? Entonces podemos hacer incluso una pizarra. O sea, 0, bueno, 0, 1, 2, 3, 4, etcétera. Entonces este es par. Este es par. Este es par. Y los que no son pares son impares. Estos son los impares. ¿Ok? Voy a quitar los negativos para no hacer tanto, tanto ruido. Entonces, eh, listo. Entonces, ¿cómo sería la expresión A por A más 1? Si siempre luego de un par sigue un impar, entonces vean esto. Si A fuera par, un número par, A más 1 sería, A más 1 es el siguiente. Cuando yo sumo 1, es el número que está adelante hacia adelante. Siempre es así. Entonces, si yo estoy en una posición que es par el día siguiente, es impar.
O si yo estoy en impar, el día siguiente sería un número par. Y en las reglas de los números pares, siempre es así. Par multiplicado por par es un número par. Un número par multiplicado por un impar es un número par. Si ya hago la multiplicación al revés, obviamente es igual. Y solamente impar por impar da impar. Esa es la regla de multiplicación de pares. Entonces, si yo tengo algo par, el siguiente es impar, por lo tanto la multiplicación da par. Si, si este fuera par, ya está, eso la multiplicación se hace par. Entonces, en cualquier caso, siempre va a ser un número par, lo cual daría la respuesta B. ¿Okay? Entonces vamos a ir ahora con la parte de razonamiento verbal. Entonces, veamos, empezamos con los antónimos. Ok, entonces estamos con los antónimos. Entonces, para los antónimos uno tiene que, bueno, conocer, aquí uno necesita conocer el significado de las palabras para poder razonar y elegir bien cuál es el opuesto más indicado. En este caso, tenemos avaro, hay que conocer qué significa avaro. Avaro es una persona que no le gusta gastar el dinero. ¿Ok? Entonces, para resolver este tipo de, eh, de problema, tenemos que elegir cuál corresponde a esa situación opuesta. Para poder, bueno, un antónimo es un opuesto, ¿verdad? Entonces, para poder resolver eso, tenemos que entender a VAR de cierta manera que yo pueda hacer el opuesto. Entonces uno dice, bueno, describamos a Varo de una manera. ¿Cómo? Bueno, es una persona que, que guarda, podríamos hacerlo así, guarda en exceso. ¿Ok? Podemos verlo así. Ok, ya está. Entonces, ¿qué es lo opuesto de guardar en exceso? Guardo mucho. Entonces, guardar eh, o retener. Retener, eh, podemos también usar retener. Uno usa lo que mejor lo lleva a uno a la resolución, ¿verdad? Entonces, guardar o retener. Entonces, ahora sí, le hacemos la vuelta, hacemos el antónimo. Entonces, si yo guardo o retengo en exceso, lo opuesto sería liberar. Guardar, liberar, dar. Entonces sería dar en exceso. ¿Ok? Por lo tanto, uno dice, bueno, dar en exceso. Ahora sí, este sería el antónimo. Lo que sea que signifique dar en exceso. Ahora, vamos con digno. Digno, bueno, digno no. Digno es una cuestión de actitud y no, no corresponde a dar en exceso. Digno, no. Apreciable. Apreciable es algo que tiene valor, entonces algo que tiene valor, pero no. Bondadoso es alguien buena gente, bueno, que es buena gente, pero uno puede decir, bueno, gracias por su bondad cuando uno recibe dinero de otra persona, pero el hecho que sea, que dé a veces no quiere decir que dé siempre y no quiere decir que dé en exceso. Ahora, dadivoso sí suena, sí corresponde a dar en exceso. Y noble tiene que ver algo con rango social, que no siempre quiere decir que va a
dar mucho dinero. Entonces, eh, el que corresponde mejor sería dadivoso. Ese sería el antónimo. Entonces vamos a anotar acá y aquí sería la respuesta B. Ahí está. Vamos con el siguiente antónimo. El pintor en esta, bueno, ¿cómo se dice? El antónimo, en este caso, es sobre la palabra apogeo, que se refiere, por eso está la frase. La frase es para contextualizar el significado de la palabra a la cual vamos a buscarle el antónimo. Entonces, el pintor muestra su obra, en esta obra, su apogeo. Entonces, vean que es un apogeo artístico de alguien. El apogeo es ¿cómo decir? La cumbre, en este caso, de su talento. El momento donde su talento llega a un máximo. Entonces, vamos a ponerlo así. Apogeo sería el momento de máximo talento. ¿Ok? Su talento llega al máximo. Entonces, ¿cuál es lo opuesto de eso? Momento de máximo talento sería momento de mínimo talento. Momento. Ven, ahí está la cuestión uno opuesta del otro. Entonces, de ahí con eso nos vamos a las opciones. Ojo, ¿verdad? Para esto es importante conocer el significado para los antónimos, es importante conocer el significado de las palabras. Por eso es importante estar leyendo continuamente para conocer nuevas palabras y así y así. Ahora, detrimento. Detrimento se refiere a una pérdida, ¿ok? A una pérdida de algo. Voy perdiendo algo, pero el hecho que yo vaya perdiendo no quiere decir que esté en mi mínimo punto. Yo puedo perder una parte de hoy para mañana, pero después la puedo recuperar. O puede ser, no, pero o después puedo perder más incluso, entonces no estoy en mi mínimo momento. Entonces, detrimento, no. Pobreza es falta, pobreza se refiere, en este caso, si fuera pobreza de talento, habría poco talento, pero no quiere decir que esté en el mínimo. Yo puedo ser pobre, pero puedo tener poco talento, puedo estar en un momento de poco talento, pero no necesariamente es mi momento de menos talento. ¿Ok? Entonces, no. Decadencia. Decadencia sería tal vez, sería la decadencia sí parece ir, porque es el momento decadente, el apogeo, decadencia, son opuestos uno del otro. Porque la decadencia ya se refiere a eh, un momento, un momento, por así decirlo, peor. ¿Ok? Entonces, decadencia parece que sí es algo decadente, o sea, decadente, de nuevo, decadente se refiere a algo que, que está muy bajo, pero de algo que fue, porque la decadencia siempre también está sugiriendo algo que fue, ¿ya? Y está en el momento más bajo, está en un momento decadente, como apogeo es un momento más alto.
La decadencia sería un momento más bajo. Entonces, esta sería. Mediocridad es, ¿cómo se dice? Es un talento torpe, pero el hecho que sea mediocre no quiere decir que sea la mínima muestra de talento o un momento muy bajo de talento. Entonces, no necesariamente pasa eso. Entonces, la ineptitud es la falta total de talento. Entonces, no necesariamente tuvo que haber tenido talento antes. Entonces, no corresponde tampoco. ¿Okay? Entonces, ahí la más, aunque esta podría tener cierto grado, la que mejor corresponde sería C. ¿Ok? Entonces, sería la opción C. Ahora vamos con el siguiente antónimo. Vender. Entonces, esta es más fácil, ¿verdad? Aquí uno puede decir, bueno, lo opuesto a vender es comprar. Listo. Ok. Pero uno dice, ya pasamos de eso, vamos a la siguiente. Sí, sí, está bien. Pero suave, 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 suave. O sea, yo sé que está súper fácil, pero las cosas fáciles hay que aprovecharlas para testear los métodos. ¿Ok? Vender, de nuevo, uno dice, bueno, vender significa pedir, bueno, por así decirlo, pedir dinero por algo. Veámoslo con dinero. Uno dice, bueno, uno también puede vender por otra cosa, pero más bien, si vender se refiere a específicamente a pedir dinero por algo. ¿Ok? Entonces, lo opuesto a pedir es dar. ¿Ven? Ahí está, dar dinero por algo. Ahí está, lo opuesto. Entonces uno busca qué corresponde a dar. Abaratar es pedir menos dinero por algo. Distribuir es distribuir algo. Entonces, no. Cobrar es pedir dinero por algo que no tengo, que ya di. ¿Ok? Aún no le he dado. Ya lo di, pero no me han pagado. Entonces tengo que cobrar. Entonces tampoco. Adquirir es eh, adquirir tiene la sombra como palabra de que podría no ser. Pedir o adquirir es eh, eh, podría no ser con dinero y, eh, y pude no haber dado dinero. Y comprar, y ahora sí, comprar es dar dinero por algo. Ese sí corresponde. Ok, entonces así está. Vamos con la siguiente. Ok, evaporación. Esta también está fácil, pero vean qué bonito sale el antónimo aquí. Entonces, ¿qué significa evaporar? Evaporar es cuando ustedes pasan de líquido a gas. Es este paso de líquido a gas. Entonces, aquí el antónimo sería el proceso opuesto. El proceso opuesto sería pasar de gas a líquido. ¿Cómo pasa uno de gas a líquido? Eso es lo que se llama la condensación. Entonces uno va directo. Pa, paso de gas a líquido, condensación, ahí está, listo, punto. Las otras no, obviamente no van a hacer. Entonces, ebullición es pasar
de eso es alcanzar un punto eh, un punto de, ¿cómo se llama? De máximo energía antes de gas, creo que es así. Emanación es soltar algo, ¿verdad? Un gas. Pasteurización es, no estoy seguro, es un proceso que se le hace a los líquidos. Creo que es elevar a muy altas temperaturas y de un golpe, nada más. Cristalización es eh, hacer cristales. Y ya, va, listo. Eso es. Ok, entonces ahí está. Espero que haya quedado claro. Entonces, vamos con las otras preguntas. Ahora sí vamos con la parte de analogías. Ok, entonces acá, ojo, ¿verdad? Vamos a ver primero cómo funciona esto. Una analogía. Una analogía es un juego de palabras. Aquí está este panal de la abeja y tienen varias cosas. Pues usualmente a uno le dicen, bueno, una analogía, para resolver esto hay que comprender una relación entre estas dos palabras y buscar la misma relación en las opciones. Y uno dice, ok, está bien. ¿Cuál es la relación? Hagámoslo así. ¿Cuál es la relación entre panal y abeja? Bueno, la abeja vive en el panal. Eso es una relación válida. Y ahí en ese caso todavía el serpiente vive en el serpentario de la gallina también. ¿No? Entonces, ¿cuál es? Entonces, cuando es así, lo que pasa es que hay que comprender mejor la relación o buscar otro tipo de relaciones. Primero, veamos qué es una analogía. ¿Cómo se leen las analogías? Eh, entonces, la analogía se lee así. Es una frase que es algo, dos puntos, algo, cuatro puntitos, algo, dos puntos, algo. Y como somos matemáticos, pongamos letras. Entonces, esto se lee así, se lee. Siempre es importante saber cómo se lee. Dice que A es A, B como C es A, D. Así es como se lee. Lo que sea que esté aquí se relaciona con B como C se relaciona con D. Eso es otra forma de leerlo. Pero la forma corta es A es a B como C es a B. Sí, por ejemplo, hay muchas cosas que tienen eso. Por ejemplo, escritora, que está libro, como pintora, esa. La relación que existe ahí es la escritora escribe un libro o hace un libro, ahí está. La escritora hace el libro, hace un libro, y la pintora hace, ven, es lo mismo, hace, hace un cuadro. Las dos hacen. La escritora hace un libro y la pintora hace un cuadro. ¿Ok? Entonces, cuando uno va a resolver una analogía, lo que hay que hacer es completar los dos. Ven, aquí está la otra parte. Y falta el algo, dos puntos, algo. Entonces, ese es alguno de las opciones. Entonces, para poder encontrar la que es, uno lo que tiene que es definir una relación entre estas dos palabras.
Esa relación puede ser del sentido de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como ustedes quieran, como les quede mejor. Pueden haber muchas relaciones entre las dos palabras, pero no necesariamente no necesariamente la que nos va a dar la respuesta correcta. La relación que se hace con un verbo o una frase. En el caso de la escritora fue hacer un libro. ¿Ok? Y esa misma frase y ese mismo verbo tiene que usarse con las otras opciones. ¿Ven? Esa es la forma sistemática de hacerlo. Me dice, ¿cómo? Sí, suave. Vean. Eso es importante porque si bien hay muchas analogías que son súper fáciles, hay otras que son un poquito más complejas. Entonces necesitamos una forma sistemática para poder encontrar la respuesta siempre, no importa qué caso. ¿Ok? Por eso es que hago toda esta cuestión. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a hacer voy a darles un ejemplo que no sirve. Bueno, ya lo hicimos. El primero es, usemos vivir. Entonces, bueno, así, banal. A ver. Entonces, voy a hacer la relación de derecha a izquierda y usemos el verbo vivir. ¿Ok? Vive. Pongámoslo mejor así. Vive, ¿eh? La abeja vive en el panal. ¿Ok? ¿Es que la serpiente vive en el serpentario? Sí. ¿Es que la gallina vive en el gallinero? Sí. ¿La paloma vive en el palomar? Sí. ¿El conejo en la madriguera? Sí. ¿Caballo en la... Sí. ¿Ven? Todas son. Entonces, cuando son todas, entonces ahí vive en, no sirvió, no es que nos sirva, sino es que no nos ayuda a discernir cuál es la correcta. Ahora, uno dice, bueno, ¿cuál otra relación? Podría pasar esta, ojo. Una podría ser esta, la abeja, ¿cómo se dice? Vive por, vamos a ver, vive con otros, no, comparte, comparte con otras abejas en, así decirlo como una frase. Esa es la relación, comparte con otras, o vive con otras cosas en el, en el panal. Entonces, ¿la serpiente vive con otras en el serpentario? No necesariamente, entonces podría ser algo que está más o menos. La gallina en el gallinero, sí, siempre hay gallinas. La paloma en el palomar puede estar sola. Conejo en la madriguera, no, porque eh, generalmente está solo. Entonces, caballo, caballeriza, podría estar solo. ¿Eh? Entonces, en esa, hay unas que están bien y hay otras que están más o menos. ¿Ok? Entonces, uno dice, ok, está complicado. Ahora, veamos la que es. La que va a ser correcta nos va a permitir hacer lo siguiente. Entonces, acá vamos a usar la siguiente. Voy a borrar estas que hicimos acá. Y podemos usar la siguiente relación. Una característica es que la abeja hace el pan. Ya lo hace. Es que la serpiente hace el serpentario. Bueno, el serpentario es unas cositas de vidrio ahí. Bueno, entonces yo nunca he visto una serpiente ensamblar eso, entonces no. La gallina hace el gallinero, no. La paloma hace el palomar, no. El conejo hace la madriguera, sí, hace el hueco. El caballo hace la caballeriza, no. Entonces, acá lo importante es que la relación, no importa cómo sea,
siempre y cuando nos permita tener una correcta y las otras seguro no van. Esa es la clave. ¿Okay? En este caso, lo de la panalia abeja está así. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Pues ya, vamos a ver, en este caso era la D, ahí está la D. Y bueno, vamos a ir con el siguiente ejemplo de la analogía. Y son toque. Y aquí tenemos ahí está. Muro enredadera, ok. Entonces, en esta, vamos a ver si lo pongo acá. ¿Cuál es la relación entre muro y enredadera? Podemos hacerlo de nuevo. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Eh, la relación podría ser de aquí a aquí, igual de derecha a izquierda, en este caso, enredadera, muro. Entonces la enredadera se trepa, ¿verdad? Se trepa o se aferra al muro. Entonces uno viene y analiza los otros. Es que la estatua se trepa al pedestal. No, es que la sartén se trepa al mango. No, es que la mesa se trepa a la pata. No, es que el farol se trepa al poste. No, tampoco. Ahora, el coral se trepa a la roca, sí. O sea, se trepa y se aferra. Ya que eso también sirve. Usa los dos. Se trepa y se aferra a la roca. Ahí está. ¿Ven? Entonces, interpretarlo así hace que descartemos todas excepto una. Ojo, ¿verdad? Tienen que estar, las cuatro restantes tienen que estar tienen que ser bien descartadas. Entonces, bueno, veamos esta, ya sabemos que esta es la E. Vamos con la siguiente. Indiferencia, desinterés. ¿Ok? Entonces, en esta es un poquito más delicado, nada más hay que hacerlo con cuidado. Entonces, desinterés, indiferencia. Desinterés es cuando ustedes quieren hacer algo y ya no lo quieren hacer, ¿verdad? Indiferencia es cuando nunca lo quisieron hacer. Entonces, diferencia suena como algo más fuerte que el desinterés. ¿Ok? Ahora, vamos a ver. La fatiga, aburrimiento. Es que la fatiga es más fuerte que el aburrimiento. No, ni siquiera, porque yo puedo estar fatigado y no estar aburrido. Por ejemplo, cuando uno hace una maratón de una serie. Entonces, uno va por la tercera temporada sin parar, entonces uno está cansado, pero uno no perdió el interés. Entonces, no. La ira, enojo. Ira es más fuerte que el enojo. Entonces, vean que esta está posible. Vamos a descartar las otras. Envidia es más fuerte que el desprecio, ¿no? Yo puedo sentir envidia por alguien o por algo y sin embargo no despreciarlo, ¿verdad? Okay. Entonces, no. Esta no. Descanso, alegría, no, no sé, esa nada, ni pensarlo. Simpatía, afecto. Es más fuerte la simpatía que el afecto. Simpatía, uno es ser amable y afecto es ya querer algo, ¿verdad? Entonces, no, más bien el afecto más fuerte que la simpatía. Entonces, esta no. Y esta es la única que es similar, ¿ok? Pero esta es la correcta. Entonces, la clave aquí es más fuerte. Más fuerte o es mayor que, es más que, perdón, más que el desinterés. Tiene un grado más. Se puede ver así. También se puede poner como que es similar. Quieren verlo de otra manera. Otras maneras de buscar frases que también lleguen a la respuesta correcta. La simpatía no sirve porque la simpatía no es lo mismo que uno es similar al afecto. Listo. Vamos con la siguiente. Vean que aquí, bueno, ahí está la opción B. Ahora vamos con esta sonido y música. Esta es la última.
Entonces, el sonido, música. Aquí está también, está sencilla porque la relación podría ponerse, ¿cómo sería una relación que no va? Con los sonidos hacen la música, los cuadros hacen la pintura, las palabras hacen la literatura, sí, las estatuas hacen escultura, sí, la construcción hace también arquitectura, sí. Entonces, ven, esas son relaciones que no van, ¿ok? O sea, que sí sirven para algunas, para varias, pero no, en este caso es para todas, pero no nos resuelven la pregunta. Yo necesito descartar todas excepto una. Entonces, el sonido, uno puede decir, bueno, el sonido hace la música, pero es una parte fundamental. Entonces, es un elemento fundamental de la música. Podemos como elemento básico, el sonido es elemento básico. Vamos a verlo así, es elemento básico. Es que los cuadros son, la pintura, aquí pintura se refiere a el arte de la pintura, ¿verdad? Es que los cuadros son los elementos básicos de la pintura. Más bien, creo que ahí esta sería incorrecta. ¿Por qué? Porque tal vez lo básico serían, qué sé yo, los colores. El cuadro correspondería en el caso de la música a las canciones. ¿Bien? Sonido, canciones, música. Aquí sería colores, cuadro, pintura. Es que la palabra es la literatura, sí. Las palabras hacen los libros y los libros hacen la literatura, por ejemplo. Entonces está ahí. Estatua, escultura. No, más bien yo diría que no, porque sería con materiales, escultura, materiales, estatua, escultura. Puede ser mármol, estatua, escultura o madera, estatua, escultura. ¿No? Entonces está tampoco. Volvemos a lo mismo, necesitamos materiales de construcción, construcción, arquitectura, entonces esto no. Y la representación ya es la obra, entonces serían los diálogos, lo hace, tal vez los diálogos lo hace, entonces está tampoco. ¿Ven? Ahí es donde se distingue cuál es. Porque vean que en todas las que no eran, es como una etapa intermedia entre un elemento básico y el arte. Y ya. Entonces, listo, así es. Siempre es así. La cuestión sistemática con las analogías es encontrar una relación válida, la que sirva, pero de tal manera que me ayuda a descartar todas, excepto una. Si hay dos que me dan ciertas, entonces tengo que buscar otra relación. ¿Okay? La relación se hace por medio de un verbo o una frase. Entonces, así estamos. Voy a quitar esto. Y aquí estaría la opción B. Y bueno, recuerden que estas son las referencias. Aquí están las presentaciones en PDF. También aquí están las clases en el canal de YouTube. En la carpeta Drive pongo las prácticas y las mismas presentaciones. También estoy basando en los proyectos de la práctica del Instituto de Investigaciones Psicológicas y también de esta práctica del TEC. ¿Okay? Entonces, eso sería todo. Muchas gracias y que estudien bastante, tomen bastante. Practiquen bastantes analogías para que les queden bien estas técnicas. Sería todo. Muchas gracias.